Un muy buen día. Vamos a seguir con la enseñanza. Vamos a coger hoy el Salmo 30, versículo del 11 al 12. Dice así: Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. ¿Sabe? Aquí está hablando el rey David en este salmo, donde él prácticamente estaba sentenciado a muerte. Era un hombre de guerra en la vida natural. No solamente era una guerra que tenía que tener con los enemigos que estaban al otro lado de la frontera, sino lamentablemente tenía enemigos dentro del ejército que él dirigía, que era su rey en esos tiempos, más que todo Saúl, que lo quería matar. Y él le da un agradecimiento a Dios, porque le ha cambiado un lamento, un llanto, una angustia, una desesperación. Se la ha convertido en baile. Y dice ahí, me ceñiste, dice. Me ceñiste. Es tomar una iniciativa con valor. Es una persona que no se está callada. Es una persona que continuamente anda hablando. Una persona que no se da vacaciones incluso. Porque recordemos una cosa, que nosotros aun cuando estemos durmiendo tenemos que estar despiertos con respecto a las cosas de Dios. En esos momentos incluso meditar. Cómo hablar, qué decir. Nosotros como cristianos somos llamados a 24/7, porque así como el enemigo no descansa, porque él no duerme tampoco, él tiene sus emisarios, a quien manda, a quien ordena. Entonces así nosotros también como siervos de Dios somos llamados 24/7. Si el mundo se jacta en lo físico, trabajar 24 horas los 7 días de la semana, los 365 días del año, dan a entender que ellos no tienen descanso cuando se trata de progresar en el sentido natural. Nosotros también como siervos de Dios no podemos tener descanso. Por eso dice las escrituras que tenemos que estar despiertos. Nosotros que dormimos, que nos despertemos. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y tenemos que tomar nosotros una determinación de qué tenemos que hacer. Lo vemos a David muy agradecido. Vemos al pueblo de Israel también cómo le agradece a Dios a través de las batallas que tuvieron, y ellos empiezan a hacer baile, empiezan a hacer canto. Lo vemos primeramente en Samuel, lo vamos a ver en Samuel 2:18, donde cuando llega David, el rey Saúl, de derrotar a los filisteos, el pueblo, las mujeres más que todo, los reciben con bailes, con panderos, por todas las peleas, por todas las luchas que había tenido. Más que todo da a entender, incluso esa parte de esos versículos bíblicos, dice más que todo porque David había derrotado a Goliat. Y era en agradecimiento incluso de las batallas que había tenido. Cómo Dios había progresado a David en muchas batallas, donde el rey Saúl sintió celo, y ahí es donde viene su primer amigo. Solo celo, un celo que él no lo provocó, sino que fue la voluntad de Dios de hacerlo a él más ganador de batalla que al mismo rey. Sintió celo y solo por eso fue enemigo. Y por eso le digo, David tenía enemigos dentro de su propia gente que tenían que estar contigo. No eran agradecidos de ver que David derrotaba a muchos de los filisteos. Por eso dice, David mató a su 10,000, y Saúl a sus 10,000. Entonces nosotros vemos esto de que solamente eso provocó celo.
dentro de Israel. Y las cosas de Dios, cuando un siervo de Dios está saliendo adelante, nosotros tenemos que hacer música, tenemos que cantar, tenemos que alegrarnos. Más que todo si sabemos que es un hombre que ha vivido en la calle toda su vida, ha vivido marginado, la vida lo ha maltratado toda su vida, y que Dios lo traiga y lo dé sabiduría, elocuencia, inteligencia para hablar, para predicar, porque eso es lo principal para Dios, para ganar almas. Nosotros no podemos sentir celos cuando vemos a una persona que sabe verdaderamente de Dios. Pero las iglesias de hoy en día sienten celos. Cuando una oveja, el pastor siente celos de las ovejas, cuando él está saliendo adelante, cuando él está progresando. Para él no es un momento de alegría, sino de estar en guardia por gusto. Por eso las cosas en Dios es una canción a diario, hermano. Mírala a Débora y a Barak también. Después que derrotaron a Sisara, aquel hombre que los quería destruir, los quería hacer pedazos, también vuelven y hacen un canto en agradecimiento a Dios por todo lo que Él hizo. Lo que quiero decir es que todas estas alabanzas, todas estas adoraciones, el cantar es para Dios. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo más que todo aquí es corto, hermano. Si allá en los cielos, imagínate, allá en los cielos, los ángeles solo le cantan a Dios, a pesar de que ellos ya están casi asegurados. Los que le sirven a Dios, ¿por qué digo casi asegurados? Porque dicen las escrituras que aún en los ángeles que le sirven a Él ve defecto. En los que les están sirviendo en estos momentos a Él. Pero ellos viven continuamente alabando y adorando a Dios. Y Dios quiere que nosotros aquí en la tierra hagamos lo mismo. Si ellos prácticamente tienen asegurado todo allá, nosotros somos solamente 80 años, hermano. Solo 80 años que vamos a estar aquí. Recordemos que allá los ángeles no tienen papá, no tienen mamá, no tienen hermanos, no tienen hijos. Y es por eso que Dios cuando viene aquí dice, quien ama padre, madre más que a mí no es digno de mí. Quien ama a los hijos más que a mí, no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá. Pero el que haya la vida por causa del Hijo del Hombre la salvará. Entonces nosotros, mira, el mundo lo puede hacer, hermano, que lo haga. El mundo no tiene conocimiento de Dios. Ellos pueden cantar a la mamá, al papá, a los hermanos, a los hijos, al perro, al gato, al que a ellos les dé la gana. Pero nosotros no, ¿por qué? Porque cuando nosotros venimos, aceptamos a Cristo, se nos empieza a abrir el entendimiento. Lo primero que tenemos que ser personas agradecidas a Dios. Es lo primero que tenemos que entender nosotros. En el Salmo 104, 33 dice lo siguiente: a Jehová cantaré en mi vida, y a mi Dios cantaré salmos mientras yo viva. Fíjate. Toda la vida y mientras yo viva yo le cantaré a Jehová. Mientras yo esté aquí en esta tierra yo le voy a cantar. Es más, el canto nunca, si tú eres un siervo de Dios, nunca se va a acabar. Porque al llegar a presencia de Dios va a seguir cantando y alabando a Dios estando arriba, hermano. ¿Por qué? Porque eso ya está en Él. Es algo inevitable. Porque está lleno de Él. David decía, mi copa está rebosando. Claro que cuando nosotros partamos de este mundo, muchos de nosotros vamos a descansar en paz, pero un día el Señor nos va a despertar para juicio. Uno para juicio de vida eterna y otro para condenación de vida eterna. Así dice las escrituras, hermano. Por eso les trato de hablar bíblicamente. Vuelvo y repito, porque les trato de hablar bíblicamente, porque la palabra de Dios casi el pueblo no la escucha, hermano.
No prestan oído a ellos. Fíjate, seguimos en los Salmos. En los Salmos 66, del 1 al 4, mira lo que dice aquí. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará a tu nombre. Fíjate, hermano, lo que dice aquí las Escrituras, lo que dicen estos salmos, muy interesantes. Primeramente, no solamente es porque estoy triste, porque estoy alegre, es en alegría, en llanto, en cantarle a Jehová. Vamos a ver más versículos bíblicos aquí. Vamos a hablar bíblicamente, hermano, para que vea que no es cuestión de que tú le estés cantando como ese ministro le canta a la esposa, le canta a los hijos. Como que, hermano, yo digo, ya tú tienes tiempo, tú tienes 24 horas con tu familia prácticamente aquí, tú la ves, tú estás con ellos. Y cuando tú eres un buen siervo de Dios, todo el mundo está viendo la actitud y debe reconocer quién eres tú verdaderamente, qué tipo de padre, madre. Somos. Toda la tierra, cuando dice toda la tierra, no hace sección, sino que dice toda la tierra. Que cantemos a la grandeza de su nombre. Quiero terminar esto rápido y vamos a ver dos puntos importantes aquí. Que primero en el versículo 1 dice así, mira el versículo 1 de esto. Dice así: aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Primeramente aquí está pidiendo toda la tierra, pero cuando tú sigues leyendo todo esto, toda la tierra, dice que va a acabar con sus enemigos. En el versículo 3, por la grandeza de su poder se someterán a ti tus enemigos. O sea, se van a acabar, se va a someter. Aquí está pidiéndole primero a la tierra. A todos, sin excepción. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. A todos. Pero va a llegar el momento que toda esta gente se tiene que someter a Dios, los enemigos. O sea, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, nosotros somos enemigos. Aquí no hay intermedio, hermano. Aquí no hay intermedio. Por eso dice las Escrituras que ninguna vertiente de agua puede botar agua dulce o agua salada. O botas dulce o botas salada. Tú no puedes estar intermedio. Si tú no haces la voluntad de Dios conforme, hermano, tú eres un enemigo de Dios. Y dice que todos los enemigos se van a someter. Y por eso en el 4 ya cambia. Dice, habla de una adoración. Dice, y toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará a tu nombre. Ya toda te adorará. Y la adoración es cuando ya estás rendido. Ya prácticamente ha llegado el tiempo final. O sea, es como una profecía. Ha llegado el tiempo final. Todos te van a adorar ahí. Ya estamos en el Espíritu viviendo, donde el Espíritu ha tomado control de este cuerpo y el alma de nosotros que tiene que alabar. Porque nosotros empezamos a través de la alabanza a Dios. Y la alabanza se la hace en el alma. Y eso es lo que está hablando en el capítulo 1. Que lo alaben. Mi alma te alaba, Jehová, dice el rey David. Vuelvo y repito, eso lo dice el rey David en uno de los capítulos de los Salmos. Mi alma te alaba. Mi alma está sometida a ti. Mi alma está siendo controlada hoy por el Espíritu. Pero lamentablemente, cuando nosotros no tenemos conocimiento de Dios, es el alma que tiene control hasta del Espíritu. ¿Por qué? Porque en el Espíritu se adora y tú por eso te das cuenta que en el mundo hay muchas religiones adorando a diferentes dioses. Porque el alma tiene control del Espíritu. Cuando viene Dios, despierta ese Espíritu para que el Espíritu tome control
de nuestra vida. Así vemos aquí en este capítulo 66 de los Salmos. Ahora vamos a ver esto de cantar al Señor, porque muchos piensan que cantar al Señor es cosa fácil de porque yo sé cantar bonito, de porque yo sé tocar instrumentos, yo ya puedo cantarle a Dios. Pero vamos a ver qué dice aquí en 1 Corintios 14. Vamos a ver el poder de la música. ¿Cuál es el poder de la música? 14, del 7 al 8, y ahí pasamos al 15. Dice así: ciertamente las cosas animadas que producen sonido, como la flauta y la cítara, inanimadas, no tienen distinción de voces. ¿Cómo se sabrá lo que se toca? ¿Con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apresurará para la batalla? Dice así. El 15 dice: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, bien. Esto no es de cantarle a Dios. Mira, hermano, cuando tú lees este capítulo de 1 Corintios, nos pone como ejemplo que así como en el mundo se habla diferente idioma, todos esos idiomas tienen un significado, tienen un entendimiento entre ellos. Ellos se entienden en su idioma. Porque aquí, yo, estando aquí en este país, no le voy a hablar en inglés, sabiendo que aquí se habla el castellano, hermano. Entonces la gente se va a decir, pues si no le entiendo nada. Entonces así mismo dice que si tú tocas un instrumento inanimado, o sea, una trompeta, de nada vale que tengamos una trompeta en nuestra casa si nosotros no le damos el toque adecuado para que suene una melodía que nosotros queremos. Nos pone la trompeta. Si tú no le das un sonido real de batalla para la guerra, ¿cómo se van a preparar ese pueblo para la guerra? Entonces esto no es de porque cantas bonito, porque sabes tocar un instrumento, tú tienes que saber lo que estás haciendo. Esto nos da a entender las escrituras. Y que debes de saber que hay un poder. Un poder que ministra en nuestra vida cuando los instrumentos tocan. No es solamente cuando cantas, es cuando los instrumentos les dan un sonido. Pero lamentablemente hoy en día el pueblo de Dios camina como Él quiere, hermano. No nos conocemos. Hablamos diferentes idiomas nosotros. Y yo te lo voy a demostrar a través de la escritura. Sí. Fíjate, hermano, nosotros nos hacemos llamar pueblo de Dios. Así como muchos se hacen llamar, yo soy de Estados Unidos, yo soy francés, yo soy alemán, yo soy peruano, yo soy uruguayo, yo soy brasileño. Tú te das cuenta que todos estos países y muchos más de los que no he nombrado tienen su cultura, hermano. Tienen una cultura que ellos se hacen regir por esa cultura. Pues el pueblo de Dios también tiene una cultura y esa cultura no es terrenal, esa cultura es celestial. Donde nosotros todos debemos coordinar con la doctrina. No podemos tener diferentes doctrinas, hermano. El mundo hace eso, hermano. Nos jactamos de hablar en castellano, pero sin embargo, muchos nos jactamos de hablar castellano y sucederá en muchos idiomas incluso. En muchos países, tú cuando vas, tú no puedes decir determinada palabra. Hablando el castellano, tú claramente. No, esa palabra, pero esa palabra nosotros la decimos acá, esa palabra no es una ofensa, no es un dolor. No, pero es que acá no se la dice.
Acá nuestra cultura es diferente. Nuestra cultura, porque así. Acá nosotros tenemos una diferente doctrina. Es que yo no acepto esa doctrina. No, tú tienes que ver que sea la doctrina de Cristo. Y así caminamos nosotros. De la misma manera, hermano. ¿Cuál es tu cultura? Pues entonces, ¿cuál es la cultura que tú obedeces, que te sometes? La cultura de Dios te manda que alabes solamente a Él, que lo adores solamente a Él. Muchas veces estamos incluso idolatrando al pastor, al ministro, y Dios la quiere. Eso no importa si sea muy elocuente, que muchas revelaciones tiene el pastor, no importa. No importa. Todo es de Dios que le da, hermano. Y es por eso, mira, todos los países tienen diferentes culturas. Y a través de esas culturas le han querido meter a la cultura de Dios. Y tú vas a ver las canciones. Esas culturas que tienen géneros musicales la han metido a la cultura de Dios. Y no es así, por favor, no es así. Tenemos que sabernos entender nosotros. Hermanos, muchas veces incluso, fíjate, cuando hasta el pueblo de Dios sufre por eso. Porque tú vas a un país como predicador, tú tienes que preguntar o te dan a conocer estas palabras, esta y esta no se dicen aquí, porque aquí estas palabras son malas decirlas. Esas palabras son mal interpretadas. Y tú te quedas así, pero si allá en mi país no es así. Eso es una palabra de doble sentido aquí, te dice, pero en mi país no lo es. ¿Cuál cultura, hermano? La única cultura que tenemos que seguir es la de Cristo. Recordemos que la Escritura nos da a entender cómo Dios es celoso de muchas cosas que se meten a la cultura de Dios. Y a veces por ser tan pequeña, no las tomamos en cuenta. Ellos piensan que no van a hacer daño. Pero así empezaron hace años. Empezaron con ese poquito. Con eso, ese poquito que parecía que no iba a hacer daño. Muchas veces incluso hasta envidiando las tradiciones del mundo. Nosotros las traemos. Y al pasar el tiempo, nuestros hijos piensan que todo lo que se vivió, o lo que está viviendo actualmente, es normal. Por eso tú ves a una iglesia que un día decidió celebrar el Día del Padre, el Día de la Madre, y como ellos querían tener también un día, pusieron el Día de la Biblia, el Día del Pastor, todo cogiéndolo de allá. Tal vez digan, se parecen, pero no son iguales. Ese es el pretexto barato que vamos a tener, pero tú estás imitando igual. No hay día de la Biblia, no hay día del pastor. En la cultura de Dios no hay día de la madre, no hay día del padre, hermano. Y esto se habla, hermano, porque estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos y todavía mucha iglesia está jugando a ser cristiano, porque están jugando a ser cristiano, hermano. Y ese juego a ser cristiano lo ha llevado a ser una iglesia solo evangelista. Evangelista, es decir, un diferente evangelio, una diferente doctrina. Y Dios pide que nosotros nos despertemos. Vamos a abrir nuestra Biblia en segunda de Reyes 3, 14 al 19.
Dice así. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviera respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Mas ahora traedme un teñador. Y mientras el teñador tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. ¿Quién dijo? Así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Porque Jehová ha dicho, así no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestra mano. Y destruiré toda la ciudad fortificada y toda villa hermosa, y tallaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua, y destruiré con piedra toda tierra fértil. Hermano, para que Dios nos hable, tenemos que estar primeramente en presencia de Dios. Aquí vemos a Eliseo, que es llamado por el rey de Israel, porque recibió un consejo del rey de Judá. Porque la iglesia de Israel se había dividido ya en esos tiempos en el reino de Judá y el reino de Israel. E iban a pelear. La Biblia nos hace ver que el rey de Israel era un pueblo muy idólatra y desobediente a Dios. Por eso le dice Eliseo, si no tuviera respeto por Josafat, hablando él con el rey de Israel que era Joram, ¿sí? Yo no te oiría a ti, pero vamos, yo por respeto a este voy a oír. Y voy a consultar a Jehová. Y llama un teñador, hermano. Un teñador es alguien que toca instrumento musical. Es un profesional. Alguien que sabe de Dios. Por eso te hablaba de la cultura de Dios. Y dice que mientras este teñador tocaba, no cantaba, Dios le habló a Eliseo. Y le dice qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a acontecer. Pero ¿por qué le habla? Solo le habla porque el teñador tocó el instrumento. No, porque también Eliseo era una persona muy temerosa de Dios. Y Eliseo era del pueblo de Israel, no era el de Judá. Y prefería estar con Judá porque ahí este pueblo era más temeroso de Dios. ¿Y qué había pasado? Que ya se había muerto el rey de Israel, que era Josafat. Era Acab. Y quedó como su hijo, y se le reveló un pueblo que ellos lo tenían sometido, que eran los moabitas, y se le fueron encima, se le querían ir encima. Mira cómo se unieron primeramente estos dos pueblos, Judá e Israel. Y cómo Dios después le promete cosas maravillosas que van a hacer él. O sea, primeramente ellos ya no estaban en su pueblo, estaban en el desierto. Y no había agua, tenían sed. Porque ellos habían salido, pero ya sí vieron que se les acabó el agua. Y lo primero que dice es que hagan estanques. Pero no había lluvia ni viento. ¿De dónde va a salir agua? Y efectivamente, al siguiente día le llega agua. Hicieron los estanques y vieron que ya los estanques estaban llenos. Donde dice que todas las bestias, el ganado, y todos ellos bebieron de ahí. Donde dice que va a destruir incluso a los moabitas y lo cumple. Tú sigues leyendo todo el versículo, todo el capítulo de la Biblia
y vas a ver cómo lo destruye, cómo va a acabar con los árboles, cómo va a acabar con el agua de ellos. Los árboles son personas, son hombres, los fuertes, los robustos. Tú cuando veas árboles ahí, pero tienes que saber cuando habla del árbol, y cuando habla del árbol del hombre. Porque cuando Dios, cuando recién va a conquistar las tierras que lo sacan de Israel, dice que destruya todo menos los árboles, porque el árbol no es tu enemigo. Sí, por eso tú vas a saber eso cuando tú estás leyendo Biblia. Dice, no, los árboles no, incluso para que no las fieras del campo no les caigan encima y se queden allá. Entonces, en ese caso le decía, no destruyan los árboles porque el árbol, pero acá le dice que sí, que va a quiénes se refiere. Se refiere al hombre, hermano. Y cuando está hablando del agua, que todas sus están quedando, se está refiriendo a la palabra que tienen ellos. Todo árbol fuerte, dice. Incluso ahí dice árbol fuerte, léelo y vas a ver. Todo buen árbol será, o sea, todos aquellos árboles que los guiaban a estos hombres, todos los vamos a tirar encima, los vamos a destruir. O sea, un músico es un teñidor. Mientras tocaba, él se manifestaba a Dios. No importaba que estuviera en el desierto. Le sacó agua, donde le dio de comer a las bestias, a los ganados y a todo, hermano. Donde ellos habían perdido ya la esperanza incluso, porque los moabitas se les venían encima a ellos. Es más, vemos ahí, tú vas a seguir leyendo esto, vas a ver un rey de Israel que dice, hoy Dios nos va a entregar a los moabitas, a estos tres reyes, que eran el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de... otro rey que había ahí, hermano. Eran tres reyes que habían ahí, que iban a pelear. Y este rey se sintió derrotado antes de pelear. Ya se había entregado, pero dijo el rey de Israel, que era más temeroso de Dios, tráeme un profeta. Y le resolvió todos los problemas. Lo que te quiero decir, hermano, es que hoy en día las iglesias cristianas están así. Y él quiere resolver los problemas que tiene o que le han dado. Aquí habla de ganado, hermano. Aquí habla de ganado. Los ganados por lo general son pastoreados por personas. Y nosotros somos los pastores. Es decir, cuando habla de ganado es porque hay un pastor ahí. El pastor prácticamente era en esos tiempos las personas que hace todo lo que le dicen los demás. Cuando estamos en una congregación dice obedecer a los pastores. Hay ganado, las bestias del campo son gente, hermano, gente mala. ¿Tú sabías que la Biblia nos hace ver a nosotros seres humanos como bestias? Sí. Como bestias nos hace ver. Y ahí van a comer las bestias también, van a beber las bestias, van a beber los ganados, el ganado, todo igual van a beber. Porque dentro de las congregaciones aún cuando no tienen la doctrina limpia y transparente, Dios sabe que dentro de esas congregaciones, hermanos, hay siervos de Dios, temerosos de Dios, que lo han enlazado con las palabras. Dice que tienes que obedecer al pastor, es que tienes que someterte a él. No hables mal de su ungido. Personas que no le han abierto el entendimiento, que los tienen amarrados con palabras astutamente, hermano, transgresándole la palabra, las escrituras a estas personas. Pero así mismo hay bestias, dice. Todavía dentro de las congregaciones hay hombres malvados que saben lo que están haciendo, que saben que la doctrina no es la real, pero que a ellos no les importa. Estos siervos de Dios, estas bestias, hombres, están ahí. Y tú te dirás, yo no, he encontrado muchos versículos bíblicos donde Dios le da a entender al hombre que es una bestia. Y dentro de las congregaciones hay esta clase de personas también que no han cambiado, que no son la nueva criatura. Y que aquellas ovejitas que están ahí, aquel ganado que está ahí, aquella ovejita,
Si tienen temor de Dios y por temor de Dios ellos se dejan llevar. Yo conocí una persona que dice, no, oye, una persona que tenía mucho miedo contradecir al pastor. Una mujer. El Señor le decía, ten misericordia de ella. Y ella obedecía todo lo que le decían, ella lo hacía. Pero yo me daba cuenta que tenía miedo, tenía temor de Dios. Es como en el caso de tantas religiones que hay, están con la dirección equivocada, pero muchas en las religiones sí quieren buscar de Dios, sí quieren saber de Dios. Pero ¿qué pasa, hermano? Tienen la dirección equivocada, no le dan la dirección original de cómo tienen que caminar, qué es lo que tienen que hacer. Entonces andan perdidos. Y Dios está buscando a aquellos que están perdidos. Cosa ligera, dice las escrituras ahí mismo, dice que cosa ligera, pero es fácil. Es fácil para Dios hacer las cosas, hermano. Les trajo agua en el desierto. A un pueblo que salió a pelear y ya se vio sin nada. Se vio derrotado. Porque le faltaba el alimento principal, el agua. El agua es vida, el agua es palabra. La escritura también aquí dice que destruirá la fuente de agua. ¿De quién? De los moabitas. O sea, quienes alimentaban a estos hombres, le va también a quitar esa fuente de agua. Va a ser destruido. Y así mismo un día va a llegar mi Padre amado, aunque las trata de destruir estas fuentes de agua que reciben hoy el día el pueblo, disque llamado de Dios. Tal vez sea una agua, hermano, pero es una agua envenenada, hermano. Y Dios va a acabar con esa agua, que está matando al pueblo de Dios, que lo está sometiendo, que lo está amarrando, que no le dan la libertad de alabarlo, adorarlo y glorificarlo como Él pide, sino como el hombre quiere. Como han hecho del Evangelio una fuente de ingreso, una fuente de ganancia, una fuente de enriquecimiento. ¿Y sabes qué? Una fuente de enriquecimiento ilícito. Porque como pinte, como quiera, le quieren quitar plata al pueblo. Así han visto el Evangelio. Hermano, y yo escucho hablar a estos siervos de Dios y me parece mentira, hermano. Pero yo digo, ¿pero qué? Tú ves claro la palabra, ¿qué realmente quiere decir? Pero ellos las transgiversan y el pueblo que está ahí, las bestias, hermano, que están ahí, estos hombres que están ahí. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Hay otros que están pensando ahí, ¿será o no será? Para Dios es fácil cambiar todo. Y es por eso que en una hora dice que va a ser destruido todo esto. El Apocalipsis dice que en una hora Dios va a terminar con todo. En una hora va a acabar con todo. Para Dios es fácil hacer lo imposible. Lo que nosotros vemos imposible, para Dios es fácil, porque para Él nada es imposible. Donde Él promete que el enemigo será destruido, que se va a acabar, que se va a terminar. A veces, cuando yo estoy hablando aquí, lamentablemente siento que es como que le estoy hablando a una pared, hermano. Porque muchas veces en la gente no se ve cambio, hermano. Aún cuando les hablo, esta semana me fui a hablar a una persona, estuve hablando con una persona, y a pesar que ella veía que le decía la verdad, lo vi, lo sentí, no quería al mismo tiempo que le hablara. A pesar que ella reconocía que estaba mal, porque no es que me lo decía, yo lo veía, que ella reconocía. Pero ella quiere vivir esa vida así. Hermano, pídele misericordia de Dios. Esto no es cuestión de que te guste o no te guste. Más que todo, si estás caducando. Tú sabes que estás caducando ya. Que llega el momento en que vas a ser expedido. Que llegó tu momento. Dios pide que nos despertemos.
Nosotros somos llamados para destrucción de fortaleza, hermano. Vamos a ver a otra persona obediente a Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios con ella? Vamos a ver en Hechos 16, 25 y 26. Dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vemos aquí a un Pablo y a un Silas, después de haber sido maltratado, hermano, de haber sido ultrajado, de haber sido basureado. Y no solo eso, solo que lo metieron a lo último de una cárcel, casi a la cloaca. Lo encadenado, le pusieron cepo. Y estaba ahí. Ellos, en lugar de muchos, en el plano natural, muchos se estuvieran quejando y adoloridos, hermano. Y maquinando el día que salga de aquí van a ver. Pero mira lo que estaban haciendo estos dos. Se pusieron a orar. Primeramente se pusieron a orar. Y después de eso se pusieron a cantar. A cantar sin instrumento, a capela. Porque ahí no había instrumento en la cárcel. Y cuando se empiezan a cantar ellos, se empieza a manifestar Dios ahí con un terremoto. Donde abre puertas, las cadenas se rompen. Donde el carcelero se asusta que se iba a matar también. O sea, cuando nosotros estamos en línea con Dios, congregándonos para Dios, van a pasar todas estas cosas sobrenaturales, hermano. Primeramente lo vemos a Eliseo, que recibe palabra de Dios, palabra de esperanza que la cumplió, donde destruyó a los moabitas y a las partes principales de ellos, a las cabezas, le quitó el agua. Y después vemos acá, donde vuelve y se manifiesta, donde un Pablo no se quejaba de la paliza que le habían dado, y Silas también ahí, los dos, donde hay un terremoto, donde tú sabes que un terremoto es para estremecerte, hermano. Es donde tú tienes cuidado. Y muchas personas han tenido estos terremotos en su vida. Me refiero a los cristianos. Es cuando Dios te está hablando y tú sabes y te ha movido y ha cambiado tu estilo de ver las cosas en la cultura de Dios. Donde tú cambias. Empieza a romper cadenas. Donde aquella ovejita ya empieza a ver las cosas bien claro. Pero Dios pide que empiecen a crecer. Y si ese crecimiento es abandono de aquel sitio donde está, tiene que hacerlo. Porque una vez que te está abriendo el entendimiento, Dios no va a dar por inocente a nadie, hermano, a nadie. Si te está abriendo el entendimiento, es para que tú se los abras a los demás. No es para que calles. Esto no es división de iglesia. La iglesia es tan astuta, tan audaz, hermano,
Que enseguida dice, es que me está dividiendo la iglesia. Si la doctrina es buena, no tiene por qué haber división. Y si se están llenos, es porque Dios le está diciendo, sal de ahí, pueblo mío, porque el que te guía te engaña. Se le está viendo el entendimiento a través de la palabra. Se les está rompiendo cadenas, donde tenían limitado lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. A mí, hasta me prohibían hacer X cosas, hermano. No vayas a esa iglesia. ¿Qué está haciendo allá? Si me están pagando esto, es gratis aquí, este seminario me lo están dando gratis. No, tiene que salir de ahí. Temor a Dios, amor a Dios, sí, salir. Amor a Dios. Lo hice. Y tuve que salir. Pero Dios te habla, hermano, es para esto. Pero ¿sabes qué? Yo no esperé efectivamente que me hablara Dios o que me hablara el hombre. Porque Dios se portó de diferentes maneras conmigo. Y me hizo ver a mí personalmente que estaba mal ahí. Y tuve que salir de ese lugar. Y no llamé a nadie. Y no le dije a nadie. Solito me fui. Porque la gente dentro de la iglesia parece que están hechizadas. Porque tú le hablas a muchos de ellos y no entienden. Es una pasadera de tiempo. Dios nos trata a nosotros de diferentes maneras. Pero una vez que tú entiendas las escrituras o entiendas que ya se te está abriendo el entendimiento, ya sea por medio del pastor, de tu hermano que está ahí o por una predicación, tú tienes que hacer lo mejor para Dios, no lo mejor para ti, no lo mejor para el pastor. No tiene que darte pena nada en esos momentos, porque es para Dios que lo vas a hacer. Te digo, porque Dios va a tener un juicio para todo. Y como te dije, a nadie lo va a tomar por ignorante, decir yo no sabía. Cuando la escritura dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, no era porque el conocimiento no lo tenían, sino que no lo querían recibir, no le abrían la puerta. El conocimiento estaba ahí, solo que muchos manipulaban las escrituras, como muchos hoy en día lo están haciendo, manipulan las escrituras. Haciendo el evangelio su fuente de ingreso, hermano. Sacudió todo, dio vida. Te abre nuevas puertas incluso. ¿Dónde tienes que estar? ¿A dónde tienes que ir? Te suelta cadena. Y, en fin, hubo un propósito ahí. Y tú ves al carcelero. Fíjate, Pablo es maltratado, ultrajado. Sucedió un milagro. Y ya la escritura nos da a entender cómo el carcelero, él y su familia, aceptan a Cristo. Ahora, quién sabe si muchos de los que estaban en la cárcel también lo hicieron, hermano. ¿Por qué nadie se fue? Porque nadie se había escapado. Se rompieron las cadenas, hermano. Se rompieron las cadenas. Pero nadie se escapó de esa cárcel. Por eso el carcelero quería quitarse la vida, porque si sucedía eso, se iban contra él. Pero nadie se había escapado. Tal vez Dios también trató con mucha gente de esas cárceles donde había ido a caer Pablo. Vamos a seguir viendo el poder de la música en 1 Samuel 16,
1 Samuel 16, del 17 al 23. Dice así. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso. Y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargando de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo ruego que esté David conmigo, pues he hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de Saúl. Ahora mira, hermano, primeramente quiero que sepas por qué pasa esto. El rey Saúl quiso hacer él lo que le da la gana, hermano. En la primera tenía que esperarlo a Samuel para hacerle una ofrenda a Dios antes de ir a la guerra. Al ver que no venía Samuel a la hora indicada, Samuel, primeramente quiero que sepa que Samuel era un sacerdote y Saúl solamente era el rey. Y como no venía Samuel, él hizo las veces de sacerdote. Por eso te digo, nadie, hermano, así está en la música incluso. Cogió y hizo sacrificio que a él no le correspondía. Y de ahí lo empezó a desechar Dios a él. Después le dijo que vaya a tal pueblo y destruya todo, hermano, todo. Fíjate que mandó a todo, mujeres, niños, hombres, adultos, rey y hasta los animales. Mira que este rey más tuvo consideración de los animales que de los niños. Él mató a todos los niños, bien lo hizo, porque esa era la ley. Pues sabrá Dios por qué lo hizo. Hay una historia que contar ahí, por qué mataron a los niños. Es porque primeramente quiero que sepa que Dios ya sabe el futuro de nosotros, sabe quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Y los mató a toditos. Pero había dejado el ganado y al rey, fíjate, y al rey también. Ahora viene Saúl y dice: pero ¿qué has hecho? Dios hubiese afirmado tu reino, pero con esto no. ¿Qué has hecho? Hermano, en la vida natural, animales, era un pequeño detalle, animales nos sirven para alimentarnos, para comer y para hacer ofrendas, sacrificios a Dios, para ofrecérselo. No, Dios lo rechazó. Porque las cosas hay que hacerlas como Dios quiere. ¿Qué daño pueden hacerte los animales? ¿Te beneficia? ¿Qué es ese bramido? Cuando Samuel dice: ¿qué es ese bramido? Y lo desechó, hermano. Esto para las iglesias que no son detallistas. Por eso están como están, hermano. Por eso te digo, ¿qué daño pueden ser los animales? Te están beneficiando, vuelvo y te repito, te están beneficiando. Te está dando carne. Tal vez lo puedes hasta vender. Es como aquel que también lo manda Dios a la guerra, cuando recién salieron de Egipto, y se trae un poco de oro y se trae un vestido de reyes de lo fino y lo esconde. Cuando Dios dijo que ni el oro, hermano, ¿qué daño puede hacer un pedazo de oro? Pero
¿Qué daño? Dios le había dicho que destruyan todo. Mujeres, niños, todos así mismo. Pero él se había traído y le costó también la vida a este hombre. O sea, a Dios tienes que obedecerlo al pie de la letra. Y si te está diciendo que no cojas eso, no hagas eso, no metas música del mundo. No metas música del mundo. ¿Qué daño hace? Está haciendo mucho daño, hermano. Muchísimo daño, hermano. Te está administrando la vida. Estás pensando como tú quieres, haciendo las cosas como tú te da la gana. Te estoy dando ejemplos bíblicamente, ¿sí? De que por qué fue desechado Saúl. ¿Y por qué tuvo que llamar a un cantor que tocara bien? Primeramente era que tocara bien, que no me trajeras a cualquiera. Primeramente era para el rey. Y no era por el hecho de que si toque, de tocar bien. Sino por lo que tenía él, que iba a hacer. Mira, David dice que tocaba, hermano. Él no cantaba. Primeramente, mira esto. Él no cantaba. En Salmo 68, 25 dice, nos da a entender que los músicos iban atrás y los cantores adelante, dividiendo entre el que canta y el que toca instrumentos, que eran los músicos. Él cantaba nomás. Él tocaba nomás los instrumentos. Como tocaba los instrumentos a aquel teñador cuando estaba con Eliseo, lo tocaba nomás y se manifiesta la presencia de Dios. Y se le iba el espíritu a aquel y le dejaba alivio. Pero vamos a ver las cualidades de David. Primeramente que tocaba bien, que sabía lo que estaba haciendo. Otras versiones dicen ahí, toca con inteligencia. Otra dice, entendiendo. Era valiente. ¿Por qué se iba a necesitar valentía, hermano, para tocar un instrumento? ¿Ah? Era valiente. Es que tú no sabes lo que están moviendo ahí, quienes se están moviendo. Y dice que cuando David tocaba el arpa, el espíritu maligno que venía de parte de Dios se iba. Ah, ya sé entonces por qué tiene que ser valiente. Era valiente. Son las cualidades de... O sea, carecía de miedo. Porque tú no sabes lo que estás moviendo cuando estás tocando música, cuando estás tocando instrumentos. Era vigoroso, era esforzado. O sea, no se rendía fácilmente. Él perseveraba, él continuaba. Y hombre de guerra. A ver, perdón. ¿Qué guerra, hermano? Si él no pertenecía al ejército, era un muchacho nomás. ¿Por qué un hombre de guerra? ¿A qué guerra se refiere? ¿Por qué le veías esto que lo conocía David? ¿Por qué lo veían como un hombre de guerra? Si él tuvo que irle a dejar un alimento al hermano que estaba en la guerra. Él sí estaba en la guerra. Cuando Goliat estaba ahí desafiando al pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué hombre de guerra? ¿Sí ves? Y es que dice las Escrituras que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huéspedes espirituales. Y para eso tienes que tener todas estas cualidades. Más que todo tú como cantor. Más que todo ustedes como músicos. Porque tú no sabes qué es lo que se va a manifestar en esos momentos. Hombre de guerra, preparado, o sea, estaba preparado para la batalla. Prudente, cuerdo, moderado, juicioso, aplomado, atinado, maduro, precavido, responsable y sobrio. Y esa hermosura. A ver.
¿Y por qué hermoso? ¿Qué tiene que ver que sea hermoso? Porque eso fueron las cualidades que le dijo aquel siervo de Dios, aquel siervo de Saúl. Le dijo así. Y uno de los siervos del criado respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente y en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¿Qué tiene que ver la hermosura? Muchos dicen, es que David era bello, era de ojos azules, era rubio. ¿Tú crees que está hablando de esa hermosura? Está hablando de la hermosura del corazón, hermano. No solamente se acercaba a Dios con su boca, se acercaba con el corazón. La belleza interna que tenía adentro, eso es lo que... Y Jehová está con él. ¿Y cómo sabían que Jehová estaba con él? Por todo lo que pasaba, por todo lo que hacía. Tenían que haber sabido incluso la historia de David, que peleaba con osos, con leones. ¿Por qué tú crees que David se quedaba callado? Es la hermosura del corazón. Todas estas cualidades tienen estos supuestos cantantes, estos supuestos músicos que hoy en día están divirtiéndose con el mundo. Que uno de ellos dice que ya perdió la fe, incluso. Es que cantaba música que te mandaban a volar. Que te alzaban del piso, hermano. La hermosura del corazón es lo primero que ve Dios. Todas estas cualidades le vieron a este cantante, a este que tocaba el arpa, a este que tocaba instrumento, hermano. Y hablamos del querubín que fue creado mientras tocaba la música, él era creado. Lo mismo, el lucero, mientras tocaba la música, él era creado. En pocas palabras, hermano, el enemigo sabe cómo hacernos mover el esqueleto, cómo hacernos mover a nosotros. Y tenemos que estar despiertos. Tú ves, él sabe de música, hermano. A los niños tú no les enseñas a bailar, hermano. Y tú les pones una música y ellos empiezan a bailar. Empiezan a moverse al ritmo de la música. Mira como los niños hoy en día la ciencia ha avanzado tanto que le ponen música en el vientre de la madre y de esa música es influenciada en la vida de él para el futuro. Pero hoy en día, ¿qué recibimos, hermano, de la música? Esta música del mundo, la verdad que yo no defiendo ni la música del pasado, de mis tiempos, pero era un poquito más moderada nada más, pero no era mejor que la de actual, hermano, porque igual nos apartaba de Dios, hermano. Y como digo siempre, ya para ser cantante hoy en día en este mundo, ya no tienes que tener bonita voz, porque ahora hablan nomás ellos, y tocan el instrumento, fíjate, hablan nomás. Pero la música está ahí. ¿Por qué crees que pasa eso? Hablan, mira bien, muchos hablan, esos raperos. Hablan. No hay que tener ni voz bonita. Porque hasta la voz es fea de estos muchachos. Yo no sé qué es lo que tienen, pero que hablan así, hermano, no sé. Y ellos van y esto le presentan a Dios. Como ofrenda a Dios. Los Caínes. Cogiendo cosas del mundo y presentárselo a Dios. Ah, pero ellos se enojan tanto. Se molestan tanto. Que maldicen a los siervos que le dicen que están mal. Esta es la cuestión acerca de la música, hermano, es cosa seria.
Por eso en medio de este fuego tienes que saber caminar en un sometimiento a Dios, o si no vas a ser ministrado tú también, ¿sí? Y cuando eres ministrado, toda palabra que pueda venir de la boca de Dios van a ser oídos sordos a tu vida. Tú no la vas a escuchar, tú no la vas a entender, a vos no te va a importar. Tú vas a decir que estás bien. ¿Por qué? Porque estás siendo ministrado por esta música terrenal. Esta música que Dios las desecha es una de las partes principales cuando viene este mundo en Apocalipsis 18:21. Es una de las primeras que lo bota, que lo desecha, que no se la lleva. ¿Por qué? Porque Él solo se viene a llevar a sus sacerdotes, a sus reyes, ¿sí? A los que han sabido gobernar dentro de sus iglesias. Han sabido dar buena doctrina, han sabido los movimientos espirituales, no solamente los de Dios, sino también los enemigos, para no caer en ellos. Porque estas son las cualidades verdaderamente que tiene que tener un cantante, un músico. Pero a veces ni muy bien entran al evangelio los jóvenes. Es a los que más les dan oportunidad dentro de las alabanzas y las adoraciones. A ser cantante o ser músico. A ellos, ¿para qué? Para que no se les vayan. Son a los primeros que ellos ven así. Para mantener la iglesia llena. Gloria a Dios por aquellos que tienen los cantantes, que no les están viendo la edad, no les están viendo nada, sino que sean temerosos de Dios. Si son jóvenes, ok, pero temerosos de Dios, porque David tenía tal vez unos 16, 18 años. Esa era la edad más o menos de David. Pero tenía temor de Dios, era hermoso, era valiente, era un guerrero preparado para cualquier batalla, no era una persona imprudente. Estas no son las cualidades solamente para ser un ministro de Dios. Aquí no es cuestión, hermano, que tú cojas a una persona del mundo que porque cante bonito y pongas ministrarlo dentro del culto de Dios, donde están los hermanos todos. A cualquier cantante famoso que se entrega a Dios, en el momento lo coges y lo paras ahí. Él sabe cantar nomás. Pregúntale si sabe de música. ¿Cuáles son los efectos de la música? Ni eso sabe. ¿Sabe por qué no saben eso? Porque los científicos, la ciencia es que se ha dado cuenta de eso. Porque ni ellos la saben. Pero tú, como ministro de Dios, tú tienes que saber. ¿Por qué tanta valentía? ¿Por qué tengo que ser un guerrero? Te alabo, Padre Dios Todopoderoso. Te doy gracias por este día, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre. Sácalo adelante, Señor. Todo y cada una, Señor, de las enseñanzas, Señor, que tú le das a tu pueblo, Señor. Enraícela en su corazón, Padre. No somos perfectos, Padre, pero buscamos la perfección. No somos justos, pero buscamos la justicia, Padre. No somos buenos, pero queremos llegar a donde tú estás, Padre. Ayúdanos, Padre. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a salir adelante. Y perdona a tu pueblo, Señor, por tanta ignorancia en la cual se conoce. Gracias te doy, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.